Ahí ya sabemos dos formas de ver la palabra de Dios. Una forma es en la carne, la otra forma es por el Espíritu. Dicho con otras palabras, desde la ley o desde la gracia. Existen solo esas dos formas de leer. Cuando alguien lee, la mayoría de las personas que hacen comentarios despectivos, agrediendo las explicaciones que damos en los videos cortos, tienen una pequeña característica. Están interpretando bajo la ley. Un versículo que tenemos que constantemente repartir es Romanos capítulo 3 versículo 19. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Así dice ese versículo. Todo lo que la ley dice. Las personas normalmente mencionan la ley, así fácilmente mencionan la ley, pero no se dan cuenta, están nombrando la ley. ¿Por qué? Porque están bajo la ley. Ay, es que debemos ser así, debemos ser así. Cuando uno escucha que lo que están mencionando la ley. No sé si les ha pasado. Muchas veces encontramos esto, ¿no? Al hablar con las personas, ¿qué nos hablan? Ah, es que Dios lo que quiere es, y empiezan a dar una lista de la ley. Y la Biblia dice, Romanos 3:19, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Así dice la palabra. Aquí en el lenguaje espiritual de este capítulo, ¿qué podemos ver? No sé si alguien identificó una figura o dos figuras o tres figuras espirituales en esto que acabamos de leer, el capítulo 6 de Proverbios. ¿Alguien notó algo en el lenguaje espiritual? Sí. ¿Qué notaron? ¿Qué lograron ver? A medida que leíamos estos versículos, ¿qué lograron ver? La iglesia. Efectivamente, la iglesia. La hermana Lina Patricia, la iglesia Margarita, también el hermano Oscar. La iglesia, está hablando de la iglesia. Pero ahora, no sé si se dieron cuenta que aquí habla de la mujer extraña. Habla de otra. En el versículo 20 sí habla de la iglesia. Vamos a leer el versículo 20. En el versículo 20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Ah, no, yo pensé así toda mi vida. Yo cuando leía algo así, yo pensaba, se refería a papi y mami, papá y mamá. Ah, pero está hablando de Dios, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando del cuerpo, está hablando de su iglesia. Sí, está hablando de Dios, está hablando de la iglesia. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que hasta así está hablando, ¿no? Eso se refiere. La iglesia es el cuerpo. ¿Quién es el esposo? El esposo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es la esposa? La esposa, la iglesia. Sí, sí, está hablando en ese sentido. Por eso, aquí dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Ya sabemos dónde se guarda. ¿Dónde se guarda? Ah, bueno, vamos a ver si han estado atentos. Cuando las personas oyen la expresión guardar, guardar el mandamiento. Aquí dice, guarda así dice, ¿no? Guarda el mandamiento. Así dice, ¿no? Como si fuera uno solo. Guarda el mandamiento. Cuando dice guarda el mandamiento, en el corazón. Bien, bien, la hermana Isela lo escribió. Guarda el mandamiento en el corazón. Pero las personas cuando escuchan la expresión guarda el mandamiento, ¿qué piensan? Automáticamente, ¿qué se imaginan? Guardar el mandamiento, ¿qué sería para el común de las personas? El guardar el mandamiento significa, ay, es que, ay, yo dije una mentira. Yo sé que la palabra de Dios dice así, que no debemos mentir. Ah, así es como tú lees. ¿Qué está escrito en la ley? Dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Al intérprete de la ley, en Lucas capítulo 10, versículo 26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Así va, así, ¿no? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Entonces, ¿por qué? Porque la persona que está bajo la ley, ¿cómo va a manifestar la ley? Ah, pues o sea, lo que Dios quiere es personas que no mientan, Dios quiere personas que no roben, Dios quiere personas que no codicien. Entonces uno le dice a la persona, ah, así es como tú lees la Biblia. Cuando tú lees la palabra, así es que te queda, eso es lo que te queda. Jesús preguntó a alguien que está bajo la ley.
Bíblicamente, estar bajo la ley es estar maldito. Lo dice la Biblia, ¿no? Todo aquel que está bajo la ley está bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley. No es el que no permaneciere en el 10% de la ley, no. Tiene que permanecer en todo. Ah, y si permanece en un 90%, no sirve. Todo aquel que dependa de las obras de la ley, pero infrinja un punto, se hace culpable de todos. Pero este hombre, maldito, este hombre que está bajo la ley, un intérprete de la ley, que enseñaba en su comunidad, pues él era ilustre, ¿no? Porque él enseñaba la ley. Pero este hombre que enseñaba la ley le dice a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lee el común de las personas la ley? Debo hacer, debo hacer. Ah, o sea, Dios quiere que tú seas bueno. Eso es lo que me estás diciendo, ¿no? Pues sí, porque si Dios quiere que no robe, que no codicie, que no mienta, así esas cosas. Entonces, si Dios quiere así, que yo no haga esto, o sea, Dios quiere que yo sea bueno. Ese es el resumen de cómo las personas leen la palabra de Dios. Así lee. La gran mayoría lee la palabra de Dios desde esa óptica. Dios lo que quiere es eso. Sí. Vamos a mirar aquí en este capítulo, en el versículo 16, 17, 18, ahí aparece una descripción. No sé si se dieron cuenta qué figura aparece ahí. Vamos a mirar. Dice el versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Ahorita lo leímos, ¿no? Vamos a leer. ¿Cuáles son esas 7 cosas? Y, buenas noches, bueno, y me dicen esas cosas. ¿Qué es lo que representa? Ya miramos la iglesia, el versículo 20, ¿no? Pero bueno, vamos paso por paso. Vamos a mirar, primero que todo, antes de leer el versículo 16, 17 y 18, estamos ya sabemos, el versículo 20 está hablando de la iglesia. Pero ¿por qué habla de la mujer extraña? Entonces, la primera pregunta es esto. ¿Quién es esa mujer extraña? ¿Por qué habla de la mujer extraña? Ya sabemos que el versículo 20 habla de la iglesia. Pero entonces, la mujer extraña, ¿quién es la mujer extraña? ¿Quién es? Pregunta. ¿Por qué después de ahí en adelante, por qué hay tantos versículos advirtiendo sobre esa mujer extraña? Satanás, exacto, Satanás. Ahora, bueno, hay algo que no han escrito, escribieron el enemigo, la falsa religión. La falsa religión sigue siendo Satanás. No hay otra, no hay la serpiente, el diablo. ¿Y Satanás, cómo Satanás nos engaña? ¿Cómo hace Satanás para engañarnos? ¿Cómo hace Satanás para...? Está hablando de, ten cuidado así, que sus palabras, que su boca, así habla de la mujer. Los pensamientos, las denominaciones, la mentira, los pensamientos, nuestros pensamientos. Exacto, nuestros propios pensamientos. El hermano Johnny escribió algo que no alcancé. Las lisonjas, efectivamente. El hermano Marco, el hermano Marco. Creo que el hermano Marco está en Guatemala, ¿cierto? Creo que está en Guatemala. El hermano Marco escribió con lisonjas. Miremos cómo dice, más exactamente, dice el versículo 24. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Así dice, ¿no? De la blandura de la lengua de la mujer extraña. Entonces, está hablando de la iglesia, la verdadera. Está hablando de la iglesia. Está hablando, al principio, aquí no está hablando de la iglesia, no. En el versículo 20 está hablando de la iglesia, pero en el versículo 24, cuando habla de la mala mujer, está hablando de, así, Satanás, pero ahí aparece exactamente cómo es que Satanás hace para engañarnos. Cómo es que Satanás hace para que nosotros estemos, ¿cómo dice ahí? ¿Cuál es el fin de esas lisonjas, de esas buenas palabras? Pensémoslo de una manera práctica. Nosotros asistimos a diferentes denominaciones, ¿no? En las diferentes denominaciones, ¿por qué nosotros asistíamos? Bueno, hago esta pregunta. ¿Alguien, honestamente, o varios hermanos que contesten, cuando ustedes asistían a alguna denominación,
pudiendo escoger entre varias, ¿por qué escogieron las que escogieron? ¿Por qué escogieron la denominación en la que se quedaron años? Duraron años. Antes de recibir la salvación, muchos de los que están acá, de los que recibieron la salvación, duraron años, incluyéndome. Estuve en 6 y estuve años. Bueno, no estaba mucho, estaba 1 año, 2 años en una, así, porque me movía de ciudad en ciudad. En la que más estuve 3 años. Yo decía, yo decía que la mentira no entendí. Por el positivismo. Lo hacían sentir bien, sí. Lo hacían sentir efectivamente. Les cuento algo que es vergonzoso. Lo que les voy a decir ahorita pues es vergonzoso, pero tengo que decirlo. Recuerdo que una vez cuando yo recién llegué a Medellín, yo ya había vivido en Medellín en otras épocas, en varias épocas. Medellín es una de las ciudades más famosas de Colombia. Entonces yo había vivido en Medellín en varias ocasiones, pero después de varios años volví otra vez a Medellín. Entonces, cuando yo volví a Medellín, yo estaba buscando iglesia donde congregarme. Sí, estuve buscando iglesia donde congregarme. Entonces, recuerdo que asistí a una y no me gustó muchas cosas. El ambiente era como muy oscuro. O sea, normalmente yo estaba acostumbrado a que las paredes de las iglesias las pintaran de blanco y que las luces hicieran que ese blanco resplandeciera más. Yo estaba acostumbrado a ver claridad, así, a ver claro, a ver... Pero llegué a una que era como oscuro, recuerdo que parecía un teatro antiguo, las paredes eran como vino tinto, oscuro, así las sillas también oscuras, y la gente se vestía como en los 70. Recuerdo que vi a las personas. Yo iba vestido así como estoy vestido, más o menos. Bueno, en Medellín es tierra caliente, no tiene una chaqueta, sino camiseta. Ustedes me han visto compartir muchas veces aquí en camiseta. Algunos llaman polo, ¿no? Así en polo. En polo. Bueno, en playera, así en playera. Yo fui en playera. Entonces yo fui normalmente así. O sea, una playera es, en algunos países playera es lo que aquí en Colombia le dicen camiseta. ¿Ya? Para las personas de aquí de Colombia no se asusten cuando digo playera. ¡Oh! ¿Usted fue en playera? Fui en playera de otros países. Lo que aquí en Colombia se conoce como camiseta. Entonces fui así, en camiseta, en playera. Pero recuerdo que yo vi a la gente vestida con trajes, pero se veían los trajes como antiguos. Tenían corbata, pero todo se veía como antiguo. Las paredes oscuras. Y a mí no me gustó. Yo buscaba la verdad de Dios, asistí a una como porque lo tratan bien a uno, efectivamente. Entonces, esa no me gustó. Porque yo llegué, pero nadie me trató bien, nadie se dirigió a mí. Todo desde que llegué, todos estaban así, oren y oren y oren. Pues yo también oré, pues uno va a la iglesia, pues es normal orar. Pero casi todo el culto se fue ore, 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 ore. Después pasó una persona y gritaba, esa persona cogió ese micrófono y gritaba y gritaba. Hablaba así como, y ahora vamos a hablar, y ahora bla, bla, porque era de Satanás, vamos a pisotearlo, y el Satanás está bajo nuestros pies, y ahora vamos a... Así, todo el tiempo. Entonces yo estaba viendo, yo no estaba acostumbrado a eso, yo estaba acostumbrado a prédicas donde lo hacían a uno reír y ese tipo. Entonces cuando oí esa gritería, las paredes oscuras, nadie me dio la bienvenida, yo quería lisonjas. Aquí dice, ¿no? El versículo 24, ¿cómo dice? Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura, de la lengua, de la mujer extraña. Ese es mi corazón, lo que dice ahí. O sea, mi corazón es fácilmente atrapable de esa manera. Ahora, no digo solamente mi corazón, el corazón del ser humano es fácilmente atrapable de esa manera. Por eso, en los lugares donde quieren así tener y tener más miembros y más... Esta se veía que mantenía el mismo número de miembros durante mucho tiempo, porque no eran nada amables, no eran nada amables y tras del hecho la predicación era una completa gritería. Y ellos se dañan las cuerdas vocales. De tanto estas personas expresarse así, llega el momento que ya hablan así, entonces van a hablar y todo lo que tienen que decir lo dicen, porque ya no tienen, ya las cuerdas vocales las destrozaron. Ya no pueden modular. No puedo orar. Satanás! Te reprendo así, te piso. Debido a que tienen que gritar y gritar y gritar, ya no pueden hablar normal. No sé si han visto por ahí en internet, hay alguien que se conoce como, lo conocen como el teólogo, así, el teólogo de la calle, así le dicen, ¿no? Porque él vive en la calle, así. Y a él le dan ropa nueva, lo llevan y él se sale de las casas, no se aguanta. Entonces, pero él salió de una denominación así. Entonces él como ve a todo el mundo, ve a la gente como, no como él.
No, no como alguien que ha leído la Biblia, él ha leído la Biblia. Bueno, no estamos hablando de él. Lo que digo es que él salió de una religión así. Pero yo en esa época no sabía eso. En esa época cuando vi esta religión no me gustó. Y me salí, de ese lugar me salí, porque no me gustó. No, no, no me gustó. Des en cuenta lo que estoy repitiendo. ¿Por qué me salí de esa iglesia? Yo estaba recién llegado a Medellín. Yo quería una iglesia donde congregarme. Entonces me dio por entrar a esta porque estaban en el culto. Era un domingo, entonces yo salía a recorrer las calles y vi esa, entré. Y pensé, no, en esta no me quedo. Me voy a esperar el otro domingo y voy a salir a buscar otras. Sí. Pero por qué digo que no me quedé en esa? Des en cuenta que he dicho, no me gustó. Entonces ¿dónde me quería quedar yo? ¿En qué iglesia me quería quedar? En una que me gustara. Noten las palabras. No me quedé en esa porque no me gustó. El parámetro en ese momento para determinar me quedo o no me quedo, va a ser esta la iglesia donde me voy a congregar o no, no era la palabra. El parámetro era me gusta o no me gusta. Ese era el parámetro. Sé que es estúpido, disculpen, sé que ahora a la luz de la palabra es estúpido mirar de esa manera. La persona que mira de esa manera está mostrando el nivel de insensatez más grande, pues yo lo demostré. Sí, el nivel de insensatez más grande. ¿Cómo va uno a buscar de Dios la presencia de Dios, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Iglesia sabemos es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿cómo voy a buscar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo si me gusta o no me gusta? Si me gusta o no me gusta. Por ejemplo, cuando conocí la iglesia donde me predicaron el Evangelio, muchas cosas no me gustaron. Pero ahí Dios tuvo misericordia de mí, porque ya saben mi testimonio. Los meses anteriores, en especial 2 años, Dios me había fracasado totalmente. Habían salido de mí lágrimas, como dice 1 Samuel 36. Había llorado hasta que me faltaron las fuerzas para llorar. Entonces, cuando Dios me había llevado hasta ese límite, ya mi corazón, ¿cómo estaba? Totalmente preparado, totalmente humillado, totalmente vacío. Estaba como Noemí, que decía, no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque yo me fui llena, pero Dios me volvió con las manos vacías. Dios hizo eso conmigo. Cuando Dios me vació, en ese momento, igualmente tenía la misma óptica de que yo no me gustó. La verdad, cuando yo llegué, no me gustó, muchas cosas no me gustaron. No me gustaron las sillas, no me gustaron, muchas cosas no me gustaron. Pero en ese momento, debido a que ya Dios había vaciado mi corazón, me había totalmente preparado me había quebrantado, es el nombre correcto, de que Dios ya me había quebrantado en ese momento, cuando escuché, ¿qué fue lo que hizo que yo me quedara? La palabra. Pero fue misericordia de Dios. Ahí me quedé por la palabra. Y seguí, aunque muchas cosas no me gustaban, pero me seguí quedando por la palabra. Y 7 meses después recibí la salvación. 7 meses después recibí la salvación. Pero por fin, por misericordia de Dios. Porque si todavía yo hubiera estado lleno, si Dios no hubiera fracasado, no hubiera permitido experimentar el dolor y todo eso, como la vida de José, si no hubiera pasado eso, yo hubiera juzgado, no, ese lugar no me gusta. Porque yo me quedaba si me gustaba, si no me gustaba. Recuerdo que allá en Medellín cuando llegué, entonces busqué otra, sí, yo busqué. Recuerdo que la que más me gustó, la gente iba bien vestida. Bien vestida me refiero, iban vestidos como yo, como yo me vestía, como estaba acostumbrado a vestirme. Entonces, así, la gente me identifiqué así. Y todo el mundo sonreía. Yo sonrío mucho, ¿no? Así, la gente también sonreía mucho, no como la otra todos eran así, en son de como de conflicto. Pero no, en esta todo el mundo sonreía. Desde que cuando yo llegaba, las personas que estaban en la puerta, buenos días, no lo había visto, primera vez que viene, sí, siga, bienvenido. Miren, Jairo, miren, vino por primera vez. Entonces, ese Jairo también me saludaba así. Ah, hola, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Y me llevaba y me presentaba y me sentaba en una muy buena silla donde pudiera ver. Ah, todo era así muy bonito, muy bonito. Entonces, yo, ¿dónde me quedé? Donde me echaron lisonjas, donde la hipocresía era extrema, así, donde todo se veía como en las películas, todo se veía como yo quería, así. El ser humano vive en una fantasía. El ser humano en modo natural vive en una completa mentira.
Por eso el apóstol Pablo dijo una frase que yo no la entendía, pero ahora sí la entiendo. No la entendía cuando no era salvo. Cuando él decía no sé hablar lisonjas. Y Eliú, ¿sabemos quién es Eliú? Ya sabemos, ya algunas personas nos acompañaron cuando estábamos leyendo Job. Y cuando llegamos a Eliú, cuando llegamos a escuchar a Job 32, cuando escuchamos a Eliú, uy, wow, ¿quién es? Les pregunté, los hermanos supieron. Después de leer varias veces, ¡ah! Ya sabemos quién es Eliú. Sí, efectivamente. Entonces, cuando se dieron cuenta quién era Eliú, ¿qué dijo? No sé hablar lisonjas. Así dijo. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23? ¿Qué le dijo a todas las personas que lo escuchaban? Les dijo hipócritas, 7 veces les dice hipócritas, les dice sepulcros blanqueados, generación de víboras, así les dice. O sea, cuando uno oye, era, por decirlo de alguna manera, un compendio de insultos para el común de las personas. Realmente no eran insultos, porque era lenguaje espiritual y les estaba diciendo la verdad. Les estaba diciendo Satanás directamente, al decirles generación de víboras, serpientes, a personas que leían la Biblia, a personas que eran muy amables, a personas que trataban. Nadie puede guardar, es mentira guardar humanamente. Sí se puede guardar la palabra, ¿dónde? ¿Dónde se puede guardar el mandamiento? Aquí leímos, ¿dónde se guarda el mandamiento? En el corazón. Y aquí se habla en singular. ¿A qué se refiere con el mandamiento? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Juan capítulo 6, versículo 39 y 40, sobre todo el 40. Esta es la voluntad del que me envió. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y ya sabemos qué es ver al Hijo. Ver al Hijo no es lo que a mí se me ocurre, no. Bueno, estamos resumiendo, ¿no? Estamos resumiendo. Este capítulo tiene muchas cosas. Vamos a leer ya para terminar rápidamente. Vamos a leer el versículo 16, 17 y 18. Ahí aparece otra figura. Presten atención porque vamos a ver qué otra figura aparece. Ahí dice, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los labios altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, leímos también el 19, íbamos a leer hasta el 18, pero no sé si se dieron cuenta qué figura aparece ahí. Alguien que reconozca qué figura aparece ahí. Ahí dice, 6 cosas abomina Jehová y aún 7 aborrece su alma. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que aborrece? No sé si se dieron cuenta. ¿Qué es lo que aborrece? Si quieren volvemos a leer. Aquí escribieron el pecado, la hermana Margarita. El pecador. El pecador. Bueno, vamos. Sí, están cerca, ciertamente están cerca. Vamos a mirar, vamos a mirar. Al ser humano, ¿quién lo escribió? Edesi. Al ser humano. Sé que suena feo, disculpen, sé que suena feo. Sí, Edesi lo escribió. El ser humano. Desen cuenta cómo dice, presten atención porque Edesi se dio cuenta. Mire lo que dice acá. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos, la lengua, las manos, el corazón, los pies. ¿Qué está describiendo ahí? No sé si se dan cuenta qué es lo que está describiendo. Los ojos, las manos, los pies. ¿Qué es lo que está describiendo? Así dice, ¿no? Los ojos, la lengua. Los ojos, la lengua, las manos, el corazón, los pies. ¿Qué está describiendo? ¿Qué cosa tiene manos? ¿Qué cosa tiene pies? ¿Qué cosa tiene ojos? ¿Qué cosa tiene corazón? El ser humano. ¿Cuál es el obstáculo para la voluntad de Dios? ¿Cuál es el estuche que usa? Sabemos que es Satanás. Bien, por eso les dije, se han acercado quien escribió el pecado, el pecador, se acercaron. Está hablando, Dios abomina el obstáculo. Cuando ustedes predican el Evangelio, ustedes se dan cuenta quién es el enemigo. En la Biblia leímos Salmos y en los Salmos varias veces aparece hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tus enemigos, habla constantemente de nuestro Señor Jesucristo y de que va a poner a todos sus enemigos, los va a poner por estrado de sus pies. Pero no sé si vieron, hace poco, cuando estábamos en los Salmos, en uno de esos videos, colocamos una imagen que hicieron de así Jesús sentado a la diestra del Padre.
Bueno, nos tocó hacer figuritas ya, pero en los pies que había toda la humanidad, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si ustedes quieren encontrar el enemigo de Dios, si quieren encontrar al enemigo de Jesús, salgan a las calles y anuncien el Evangelio. Esas personas de la tienda, esa persona de la tienda que le dice, oh, buenos días, ¿cómo está, vecino? Así, vecino, ¿no? Aquí en el país que estoy usan mucho la palabra vecino. Hola, vecino, ¿cómo está, vecino? Buenos días, sí, que le vaya bien. Y preguntan, a veces preguntan y contestan, ¿cómo está, vecino? Bien, ay, gracias a Dios. Y a veces uno no ha dicho nada, supuestamente saludan, supuestamente preguntan y supuestamente responden. O sea, no necesitan que uno les diga nada. Y si usted les va a hablar el Evangelio, ahí ustedes se van a dar cuenta dónde están los enemigos de Jesús. ¿Cuál es el enemigo de Jesús? El que dice soy pecador. Se resume, ahí lo resumimos. El enemigo de Jesús, ¿qué dice? ¿Jesús a qué vino? Derramó su sangre. Jesús derramó su sangre. Él sufrió una muerte que él no quería. Él no quería. ¿Cómo le dijo a Jesús? ¿Cómo le dijo a Dios? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cómo era su sudor? Como grandes gotas de sangre. ¿Cómo era lo que estaba experimentando? ¿Jesús quería experimentar esa tortura? No. Jesús no quería experimentar esa tortura. Si quieres, si es posible, pasa de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En el corazón de nuestro Señor Jesucristo, sabemos, había algo más grande. Por encima de su querer, de no quiero este dolor, no quiero este sufrimiento, no quiero. Por encima de no quiero, no quiero, no me gusta, no quiero, no me gusta, no me gusta. Qué es no quiero, no quiero, no me gusta? Aquí dice, la lengua, ¿dónde está la lengua? La lengua mentirosa. ¿Qué es la lengua mentirosa? No quiero, no quiero, no me gusta, es que a mí, no, a mí me gusta tal cosa, a mí me gusta, es que a mí no me gusta, a mí no me gusta. El enemigo de Dios. Ese es el enemigo de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que ponga por estrado de tus pies a tus enemigos. Salgan a la calle, prediquen el Evangelio y fácilmente van a poder ver quién es el enemigo de Dios. Cuando ustedes anuncian el Evangelio, si ven que las personas no lo pueden recibir, ustedes se dan cuenta, este, siendo tío, primo, hermano, póngale el nombre que le ponga. Ustedes se pueden dar cuenta, es enemigo de Dios. Esta persona tan amable, tan respetuosa, como saluda, como sonríe, pero esta persona es el enemigo. Y predíquele a otra persona, se va a sorprender, va a resultar viendo como Isaías. Ay, habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, inmundos. Cuando aquí dice los ojos, la lengua, las manos, los pies, el corazón, esos son los enemigos. Ese es el enemigo de Dios. Si tú quieres conocer cómo pasar de la condición de ser enemigo de Dios a ser hijo, hijo de Dios, el que es enemigo es esclavo del pecado. Por eso es enemigo de Dios. Es esclavo del pecado. Si tú quieres pasar de esa condición de ser esclavo del pecado a ser hijo de Dios, el hijo permanece para siempre, el esclavo no. El esclavo ¿a dónde va? Al castigo eterno. El esclavo no puede estar con los hijos. El esclavo no puede estar. Por eso dice la Biblia, Salmo 1, versículo 5, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Espero que lo que hoy has escuchado te sacuda. La intención no es asustarte. La intención de lo que aquí compartimos es que tú mires desde la óptica de Dios y te arrepientas de haber creído en ti mismo. El arrepentimiento es haber creído en ti mismo. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron. Gracias por los hermanos. Gracias por la congregación. La iglesia es la congregación de los justos. Este tiempo en el cual estamos reunidos, justos, leyendo un capítulo de la Biblia. Tú nos permites, Señor, ver secretos, ver cosas que no podemos ver por nosotros mismos. Tú las revelas. A medida que vamos leyendo, que vamos considerando, tú vas aclarando en el corazón de los hermanos. Por eso los hermanos pueden contestar. Gracias, Padre, por la sabiduría que has dado a lo que es vil y menospreciado delante de la sociedad, pero que para ti es lo verdadero, lo que guarda tu palabra, lo que guarda tu mandamiento. No aquel que se guarda a sí mismo y que va para donde le suene más bonito, con la mujer ajena, la que habla miel, la que destila palabras suaves, pero su fin es llevar a la gente
a la muerte, a la condenación, a que no salgan de la muerte realmente, a que no pasen de la muerte a la vida. Te pedimos, Padre, por todas las personas que se conectaron el día de hoy, ten misericordia de todos. Porque una persona no es hija de Dios porque quiere ser hija de Dios. Por naturaleza éramos enemigos de Dios. Así como nos lo permitiste saber y creer, así permite que las personas que hoy se conectaron y que todavía no lo tienen en su corazón, lo puedan tener en su corazón para que pasen de la mentira a la verdad, de las tinieblas a la luz. Hemos orado y te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.